Qué alegría compartir con ustedes un nuevo video. El tema de hoy es traslaciones, simetrías y rotaciones. Pero antes felicitemos a las cumpleañeras de esta semana. Ellas son Ashley y Daniela. Muchas felicidades a las dos, que disfruten mucho de su cumpleaños y que reciban muchas bendiciones. Bien, continuemos recordando algo acerca de traslaciones. La traslación es un movimiento que consiste en desplazar todos los puntos de una figura a una misma distancia, de manera que la figura resultante tenga la misma forma y orientación que la original. Observemos la figura ABCD. Se ha trasladado 6 posiciones en forma horizontal a la derecha y aquí esta otra figura se ha desplazado 4 posiciones en forma vertical hacia abajo. Observemos que ninguna de las dos figuras perdió su forma y dirección. Veamos también que se pueden realizar combinaciones de 2 o más traslaciones horizontales y verticales. La figura resultante siempre mantiene la misma forma y orientación que la original. Veamos aquí la figura ABCD. Se trasladó 7 posiciones en forma horizontal a la derecha. El vértice C queda en este punto G. Y también se ha trasladado 2 posiciones en forma vertical. Ven aquí hacia arriba, el vértice G queda en este punto. Bien, veamos también que una figura con simetría tiene un eje de simetría. Y los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes, como el caso de B y G. También el vértice C y F, el vértice D y E son vértices correspondientes. Los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. El caso del lado BC con el lado GF son correspondientes. También CD y FE son correspondientes. El lado AB y el lado AG son correspondientes. Los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes también. Tiene en este caso igual medida el ángulo D y el ángulo E, también el ángulo B y el ángulo G. Veamos también que si nosotros queremos completar una figura simétrica teniendo una parte de ella, a partir del eje de simetría, vamos a trazar líneas perpendiculares al eje de simetría que pasen por los vértices. En este caso sería el vértice B, el vértice C, el D, el E y el F, que aquí quedaría, ¿verdad? Luego vamos a ubicar los vértices correspondientes sobre las perpendiculares y del lado opuesto del vértice manteniendo la misma distancia del eje de simetría. El punto de referencia sería el eje de simetría y la distancia del eje de simetría al vértice B tiene que ser la misma distancia del eje de simetría hacia el vértice B', por ejemplo. Y finalmente se trazan los lados correspondientes uniendo los vértices en el orden que están en el original. En este caso aquí vemos las flechitas que nos indican el orden en que vamos a trazar estos lados. Bien, veamos entonces el problema de análisis y solución que nos dice. Explica cómo es el movimiento de la figura 1 para obtener la siguiente secuencia. Y tenemos aquí la figura 1. Luego tenemos la figura 2, la figura 3, y observemos que aquí tenemos la flecha celeste sobre este punto A. Luego esta flechita en el movimiento 2, observemos que se desplaza acá como de color morado y se ha desplazado de esa manera sobre este punto A. Luego el movimiento 3 queda de esta manera y el movimiento 4. Veamos entonces cuál ha sido ese movimiento. Observemos que la flecha de la figura 1 va girando respecto a un punto fijo A. De esta manera, tenemos aquí la flechita y observemos que ha girado. Y ha girado un ángulo de 90 grados en el movimiento 2. Veamos ahora el movimiento 3. El giro ha sido de un ángulo de 180 grados. Y en el movimiento 4 es más amplio. El giro es de 270 grados. 180 más 90. De 270 grados. Siempre sobre este punto fijo. Veamos entonces el comprendo que nos dice.
La rotación es un movimiento que consiste en girar todos los puntos de una figura alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación. En el ejemplo, el centro de rotación era el punto A y con un determinado ángulo llamado ángulo de rotación, que es lo que acabamos de identificar. El ángulo de rotación puede medirse en sentido horario o antihorario. Una rotación de 180 equivale a girar la figura media vuelta alrededor del centro de rotación y una rotación de 360 equivale a una vuelta completa, es decir, la figura vuelve a su posición original, es como que no la hayamos girado. Cuando al rotar una figura 180 grados alrededor de un punto, ésta se sobrepone exactamente sobre la figura original, se dice que la figura posee simetría puntual. El punto fijo sobre el cual gira se llama centro de simetría. Veamos entonces aquí un ejemplo. Para construir esta figura que tenga simetría puntual, dada una parte de la figura y el centro de simetría, vamos a seguir estos pasos. Primero, para cada vértice se traza un segmento que pase por el vértice y por el centro de simetría. Luego vamos a ubicar los vértices correspondientes sobre el segmento y del lado opuesto del vértice manteniendo la misma distancia al centro de simetría. Y finalmente, se trazan los lados correspondientes uniendo los vértices en el orden que están en el original. Es parecido a la figura que completamos hace un momento, la figura simétrica al eje de simetría. Todos los polígonos regulares son figuras simétricas y la cantidad de ejes de simetría es igual al número de lados del polígono. Si el número de lados del polígono regular es par, entonces la figura tiene simetría puntual. Quiere decir que todos estos polígonos que tengan lados pares van a tener simetría puntual. Veamos entonces el ejemplo de resuelvo. La figura de la derecha es una figura con simetría puntual y el centro de simetría es el punto O. ¿Qué vértice se sobrepone al vértice A si se aplica la simetría puntual? ¿Y qué lado se sobrepone al lado AB si se aplica la simetría puntual? Aquí tenemos la figura y queremos saber qué vértice se sobrepone al vértice A. Veamos entonces la solución. Si aplicamos la simetría puntual al vértice A, debemos rotarlo un ángulo de 180 como lo vimos en el comprendo y se sobrepondrá al vértice D. Veamos aquí se ha hecho el movimiento de un ángulo de 180 y en efecto el vértice A quedaría sobre el vértice D. Luego el vértice que se sobrepone al vértice B, aquí en este caso es el vértice E porque lo estamos girando y sería un ángulo de 180 también. El lado que se sobrepone al lado AB es DE. Veamos aquí AB. Aquí podemos ver que es el lado DE. Y esta es la forma en que podemos ver la simetría puntual y cómo se sobreponen estos vértices y estos lados al hacer el giro de un ángulo de 180 cuando lo rotamos. Y esto ha sido todo por este tema. Espero que ustedes sigan practicando. Nos vemos la siguiente clase, ya la última del año escolar. Espero que sigan practicando. Nos vemos la próxima con un nuevo video. Adiós.